De hoy. Y la polémica de hoy titula así: Carrión libre acudirá a la CIDH. Así como lo escuchan, tenemos la portada en pantalla. Vemos a Freddy Carrión, una persona que está ahorita sintiéndose a la altura de los edificios, los más altos, las nubes, tras tantos días encarcelado frente a quienes lo quisieron ver preso. Hoy finalmente este hombre, cuya inocencia está en pie, finalmente goza de su familia y de la libertad. Lo abrazamos también a él. Bueno, luego de cumplir una sentencia de 3 años de prisión por delito de abuso sexual, el ex defensor del pueblo Freddy Carrión salió en libertad esta mañana. Vamos a poner unas imágenes para quienes siguen nuestra señal de video de cómo se dio la libertad de Freddy Carrión. Recordemos que él se encontraba en la cárcel número 4, en el sector del Condado, en el norte de Quito, ¿no? Y algo que ha llamado la atención a muchos es que, como se aprecia en las imágenes, había contingentes de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero de una manera exagerada, ¿no? Para custodiar lo que fue la salida de Freddy Carrión. Pues la boleta de excarcelación se emitió a medianoche de ayer, y luego de realizar los trámites correspondientes, ahí está le recibe con un abrazo su esposa Priscila Schettini, ¿no? Un abrazo tan esperado, ¿no? Tantos días, y la importancia de Priscila Schettini en todo este proceso, ¿no? Como ha crecido ella misma en su perfil, la lucha, la búsqueda y la tenacidad de esta mujer, que merece también un aplauso de todos. Así es. Y ahora veamos las primeras declaraciones, las primeras apreciaciones de Carrión, quien asegura que fue víctima de una persecución en un proceso que ha señalado ha estado viciado de muchas irregularidades. Seguiremos luchando, esto no ha terminado, porque seguiremos luchando y demostrando todas las ilegalidades, irregularidades, las violaciones. No podemos permitir que en un país constitucional, en un país, pueda imperar la injusticia y la venganza personal, porque esto no se tradujo más que en una venganza. No se respetaron ningún tipo de procedimientos, ningún tipo de los derechos que la Constitución lo establece. Es lamentable que sigamos en una justicia prostituida, en una justicia corrupta. Los hechos han dado la razón. Soy una persona y el fiel reflejo de lo que significa la injusticia en este país. Jueces que me sentenciaron ahora guardan cárcel. Jueces, fiscales, policías que estuvieron involucrados en el proceso de Freddy Carrión, mire dónde se encuentra. ¿Cómo podemos creer en una justicia cuyos jueces ahora están presos? Un juez que se inventó el lapsus de formalidad para proteger a la fiscal general ahora está preso. Esto es una prueba fehaciente de cómo se manipuló, se forjó un proceso desde un inicio que me impidieron defenderme en libertad. Todo esto proviene de mi ejercicio como defensor del pueblo. Aquí, al defensor de derechos humanos, al que se va contra un Estado violador, lo meten preso para silenciarlo. Hemos de acudir, como lo hemos venido haciendo, a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y sobre personas con prisión preventiva. Porque esto no puede quedar en la impunidad. Las personas que se prestaron para forjar documentos, las personas y policías que se prestaron para adulterar partes policiales, aquellos jueces que se inventaron lapsus de formalidad para proteger a la fiscalía, también tienen que rendir cuentas, porque en un Estado de Derecho se tiene que rendir cuentas de lo que hace, mucho más cuando hay un inocente que durante 3 años lo silenciaron. Todo aquí es porque fui el único que se atrevió a denunciar por delitos de lesa humanidad a un presidente de la República, a una ministra de gobierno, a un ministro, al presidente, expresidente Lenín Moreno, a María Paula Romo, a Osvaldo Jarrín, a Patricio Carrillo. A todas esas personas las denuncié por delitos de lesa humanidad, porque la muerte de un ecuatoriano no podía quedar en la impunidad. La verdad, y la libertad de un hombre, ¿no? Expresada en sus palabras, el sentimiento de al fin poder decir las cosas como quiere que se las digan y que se las escuchen. Se merece ese tono, se merece esas palabras, y creo que todos tenemos ahí una gran lección también. Y sin duda, tú ya lo anticipabas, un símbolo de lucha y perseverancia es Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, quien después de 3 años logró reagrupar a su familia.
Durante ese tiempo denunció constantes atentados a su integridad. Así que escuchemos a la esposa de Freddy Carrión, a la señora Priscila Schettini. El día de hoy estoy muy contenta, muy feliz. Comenzamos de cero, una nueva vida familiar. Creo que eso trae mucha complicación también. Hay que reencontrarnos como familia. Nuestros hijos no los traje porque, bueno, realmente se rechaza el aglomeramiento de policías que estén aquí ante una marcha, ante una manifestación pacífica realmente. Pero los hijos están contentos. Hoy regresamos a casa con Freddy Carrión. Gracias por venir, a la familia, a los amigos, a los abogados, a quienes están aquí. Nosotros continuamos en la lucha, no vamos a descansar. Creo que ahora hay doble refuerzo, como ha salido Freddy, así que gracias. Realmente yo no tengo palabras de gratitud para todos y todas ustedes que me han acompañado y nos han acompañado y no nos han dejado solos. ¡Viva la defensora del defensor! ¡Que viva Freddy Carrión! ¡Que viva Acción Jurídica! ¡Que vivan todos los ciudadanos que creen en Freddy Carrión! Gracias a ustedes. Nos vamos a... Sí, que viva. Realmente un momento muy emotivo, ¿no? Qué bueno, sí. Me alegro mucho. Bueno, un aspecto importante que se debe tener en cuenta es que Freddy Carrión cumplió una sentencia que no estaba ejecutoriada. ¿Qué queremos decir con esto? Es que aún no se agotaban todas las instancias legales. El proceso se encontraba en casación en la Corte Nacional de Justicia e incluso luego podrá pasar a la Corte Constitucional si es que se decide presentar una acción extraordinaria ante esa instancia. Uno de sus abogados, hablamos de Richard González del colectivo Acción Jurídica Popular, explicó la situación del proceso y señaló posteriormente que se acudirá a instancias internacionales. Freddy Carrión sale sin sentencia ejecutoriada, faltan recursos que agotar y seguiremos en eso. Carrión sale a asumir ya su propia defensa y, digamos, él sale como inocente, pagando una pena anticipada. Esto es una muestra de la falla del sistema de justicia. No se diga de que tenemos jueces presos, fiscales presos, faltan, y esto es una muestra más de que el sistema de justicia falla. ¿Sale como inocente a pesar que él fue sentenciado en el 2021? Sale como inocente porque no tiene sentencia en firme. La Constitución de la República dice que si usted no tiene sentencia en firme, es inocente. Y hasta el día de hoy, él no la tiene. 3 años y no la tuvo. Sale con una pena anticipada. ¿Qué pasa si mañana lo declaran inocente? ¿Qué pasa? Pregunto yo. Este sistema de justicia que un día, 16 de mayo, lo detuvo por un supuesto desconocimiento de orden de autoridad competente cuando estaba sedado en un hospital, ¿sí? Y que luego transformó el delito en un supuesto abuso sexual en la noche, es el que tendrá que responder luego, con jueces temporales, la fiscal general del Estado, la Policía Nacional y toda la estructura armada para poder perseguir a Freddy Carrión. Luego, ¿a qué organismos internacionales pudiesen acudir? Si es que esto no se soluciona aquí dentro, todavía tenemos la propia Corte Nacional, ¿sí? Que estamos pidiendo un recurso de revocatoria, y 2, tenemos la Corte Constitucional, tendremos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que merece un capítulo aparte de lo hecho por Acción Jurídica Popular, porque han demostrado constancia, la amistad, que es importante, y la coherencia con la lucha desde el primer momento, así que un abrazo también para ellos. Así es, ¿no? Angélica Porras también jugó un papel bastante protagónico, al igual que Richard González en esa defensa, y más que todo lo que había resaltado el propio Freddy Carrión, una defensa totalmente gratuita. Imagínate lo que costaría afrontar una acción penal. Claro. Estuvo aquí Priscila Schettini el día de ayer y tuve la oportunidad de conversar brevemente, y Priscila decía que lo difícil de ahora es convencerle a Freddy de tomarse unos días de descanso, que ellos planificaban, que ella quería, ¿no? Con sus guaguas, apenas lleguen las vacaciones, tomar unos días de descanso, pero que Freddy quería trabajar, que lo que en cambio él quería, extrañaba, pues claro, las situaciones distintas, ¿no? Las miradas distintas, es ponerse en acción. O sea, mañana seguramente de pronto estará en algunos medios, no lo sé, pero ya va a estar nuevamente dando batalla. Y así es la gente que vale, la que lucha todos los días. Bueno, y esto pues han pasado muchas cosas, así que es muy importante recordarles cómo fue el proceso judicial en contra de Freddy Carrión, porque son Ya ha pasado más de algún 3 tiempo, años. ¿no? Ha pasado algún tiempo.
Carrión fue elegido como defensor del pueblo el 16 de abril de 2019, tras ganar un concurso de oposición y méritos llevado adelante por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por Julio César Trujillo. Así es, ¿no? Y recordemos que Carrión fue elegido, ya lo dijimos, por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, para un periodo de 5 años. Es decir, si no había este juicio, él hubiese estado en el cargo como defensor hasta abril pasado, hasta el mes pasado nomás. Ajá, ¿no? Imagínate. Carrión fue elegido como defensor, justamente lo que tú mencionas. Fue elegido por un periodo de 5 años. En octubre de 2019 ocurrió el paro de la CONAIE, en rechazo a la eliminación de los subsidios a los combustibles decretado por el entonces presidente, el inefable Lenín Moreno. Y aquí parte todo. Esto es fundamental, poner atención. Todo se armó después del paro de octubre de 2019, porque por la represión policial y militar, esta protesta dejó 6 personas fallecidas, 1.507 heridos y 1.330 detenidos. Y esto de acuerdo con el propio balance del Ministerio de Gobierno de ese entonces. Aquí tenemos ese boletín. Estamos viendo una toma justamente de ese boletín, con ese donde titular, se habla, ¿no?, el ¿no? balance que tú acabas de mencionar. 1.330 detenidos, 1.507 heridos, resultado de las paralizaciones en el Ecuador. Y miren, el primer párrafo dice: María Paula Romo, ministra de Gobierno, junto al comandante general de policía Nelson Villegas y el general inspector de operaciones Patricio Carrillo, mira, ahí está Patricio Carrillo, presentaron los resultados preliminares sobre la paralización. Bueno, y ahí se da otros detalles, ¿no? Ya, ¿qué pasó luego? ¿Qué vino luego? El defensor del pueblo, de ese entonces estamos hablando de Freddy Carrión, lideró la creación de una comisión de la verdad para investigar la represión policial. Así es, y esta comisión estuvo integrada por los juristas Javier Zavala Egas, Sibel Martínez y Juan Carlos Solínez. Este último fue candidato a la vicepresidencia de la República en binomio nada más y nada menos que de Guillermo Lasso. Estuvo con Guillermo Lasso. Así es, ¿no? En su primer intento cuando quiso ser presidente. Por supuesto, entonces con esto lo que queremos decir es que, porque a su momento se dijo que esta comisión era política, que tenía intenciones políticas, ¿no? Pero estamos exhibíamos la fotografía de los integrantes, y Juan Carlos Solínez era pues militante de derecha, obviamente, con el propio Guillermo Lasso. Entonces ahí se demuestra que esto no era realmente político, ¿no? Esta comisión de la verdad revisó miles de documentos, videos, fotografías, y también recibió alrededor de 600 testimonios. ¿Y qué decir de los otros 2 miembros? ¿No? Tampoco cercanías hacia ningún partido político y demás. Bueno, en otras líneas. La comisión concluyó que hubo 6 ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos durante este paro a través de la violencia estatal. Así es. Vamos a recordar un video de ese entonces de Juan Carlos Solínez, miembro de esta comisión. Y los hechos de octubre fueron tan graves que no podían pasar, digamos, a la ligera, con la percepción que cada ciudadano tuvo, porque entonces no se logra la reconciliación nacional. Si no se sabe la verdad, si no se acepta lo que sucedió, es muy difícil que los afectados, sobre todo sus familias, las familias de las personas que perdieron la vida, puedan perdonar y aceptar y moverse hacia adelante. Entonces, el país necesitaba que se diga cuál fue la verdad, cuáles fueron las verdades, los hechos que se dieron en octubre. Y ese fue el trabajo que nosotros desarrollamos. Bueno, y basado en este informe de la Comisión de la Verdad, Freddy Carrión presentó en la Fiscalía el 23 de marzo de 2021 una denuncia por delito de lesa humanidad en contra de Lenín Moreno, quien aún estaba en el poder. La denuncia también fue en contra de la ex ministra de Gobierno María Paula Romo y del ex ministro de Defensa Osvaldo Jarrín. Y la denuncia incluía además el pedido a la Fiscalía para la prohibición de salida del país de Lenín Moreno. Por supuesto, entonces seguramente esto les molestó muchísimo. Segurísimo. Recordemos lo que decía Freddy Carrión cuando ese día presentó la denuncia en contra de los responsables de la represión policial del paro de octubre, cuando acudió justamente a la Fiscalía. Y esta denuncia que en estos momentos voy a proceder en la Fiscalía General del Estado a entregar en contra del presidente de la República, de la ex ministra de Gobierno y del actual ministro de Defensa, quienes
están siendo determinados y se tendrá que establecer su responsabilidad en cuanto a estos delitos o a este delito de lesa humanidad, de un ataque generalizado contra la población civil a través de ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida, contra la integridad personal. 14 personas perdieron un ojo, 6 quedaron comprometidas con su visión en su totalidad, 22 atentados contra la vida, 6 ejecuciones extrajudiciales, atentados contra la libertad personal. Todo ello demuestra que hubo una orientación, una consigna de vida de parte del gobierno nacional encargado de cumplir o de utilizar la fuerza, y a través de este uso excesivo de la fuerza, que no solamente Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo determinó, sino que fue la propia Defensoría del Pueblo, y ahora el informe de la Comisión de la Verdad también lo determina y lo establece. Este uso excesivo de la fuerza llegó a determinar que se prive de la vida a 6 ecuatorianos. Época de las mascarillas, ¿no? Y plena pandemia. Ahí, claro. Y ese informe lo presentaron en varios eventos públicos y también para recibir las vedurías de la ciudadanía. Recuerdo que fue a unas presentaciones en el Teatro Capitol. Bueno, pero ¿qué sucedió luego de que Freddy Carrión acudió a la Fiscalía a demandar por delito de lesa humanidad al entonces presidente de la República, Lenín Moreno? ¿Qué sucedió luego? El 16 de mayo, es decir, después de casi 2 meses, Carrión Chimi, amigos, fue detenido tras un incidente en la residencia del ministro de Salud de Lenín Moreno, Mauro Falconi, en medio del toque de queda por la pandemia. Bueno, y en medio de, en un inicio fue detenido por violar el toque de queda, que estaba vigente, luego fue trasladado a una clínica privada y al día siguiente ya fue detenido, ¿no? Acusado por abuso sexual a la pareja del ex ministro de Salud. Estamos mostrando en estos momentos unas imágenes de lo que ocurrió justamente en el ascensor del edificio de la residencia del departamento del ex ministro de Salud, ¿no? Entonces ahí podemos observar a la pareja, a la esposa de Mauro Falconi en el ascensor, está como discutiendo con el guardia en el interior justamente del ascensor. Pero ¿qué es lo que ocurre luego? Pues en la parte posterior que ya se abre la puerta del ascensor y ahí está Freddy Carrión. Lo que se puede observar es que Freddy Carrión quería acercarse al ascensor y empieza a ver una especie de forcejeo. Una briga, ¿no? Sí, y tras de ellos está Mauro Falconi, entonces ahí hay un pequeño forcejeo, pero el guardia no interviene, no sabemos por qué, y tampoco interviene Mauro Falconi, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede apreciar en ese video. Luego sigue esta especie de forcejeo y luego de unos instantes ya va a intervenir Mauro Falconi, pero todos estos hechos ocurren en el pasillo, a la salida del ascensor, en el pasillo del departamento, ¿no? Entonces, hay algunos forcejeos entre Freddy Carrión y la esposa del ex ministro de Salud, Mauro Falconi, y luego empieza ya, hay una pelea. Es una situación bastante confusa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, luego ya finalmente hay una pelea entre Mauro Falconi y Freddy Carrión, pero del forcejeo con la esposa de Falconi no se puede apreciar nada más, ¿no? O sea, no se puede. Ya, ahí está justamente los golpes entre Falconi y Carrión. Exactamente. Bueno, y a los años que vuelvo a ver este video, realmente ya se me valía había la pena hasta reiterarlo para entender, ¿no? Lo que había ocurrido aquí. Y eso, ya creo que había otros 2 videos más similares. Exactamente, ya. Bueno, hasta ahí ese video, ¿no? Entonces, la defensa de Carrión denunció fraude procesal por detención ilegal en contra de la fiscal Diana Salazar, también la fiscal de acá de Pichincha, Mayra Soria, y el mayor de policía, Fernando Ramos. Para entender mejor, les vamos a presentar un video de ese entonces, hace casi 3 años, de Priscila Schettini, ¿no? Quien explica más claramente las supuestas irregularidades que se dieron en este proceso.
existió una denuncia por parte de la pareja de este exministro de Salud, Mauro Falconi. No hay denuncia de la supuesta víctima, no hay ninguna acusación particular, todo se hizo de oficio por parte de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, inclusive forjando documentos para detenerlo. La detención de él se da en el contexto de una detención por violentar el toque de queda. Jamás hubo ni abuso sexual, ni violación, como luego se decía, nunca. Después de 14 horas que se encontraron $47,000 en el departamento de Mauro Falconi, comienzan a cambiar las versiones y aparece 14 horas después una supuesta flagrancia que nunca existió por abuso sexual. Pero hasta el día de hoy, la supuesta víctima, incluso en su testimonio anticipado, dice claramente que Freddy no le tocó. Y la pareja de él, que también da un testimonio anticipado, dice exactamente, es que aparentemente quería tocarle. Entonces, estas palabras fueron acogidas por los jueces de primera y segunda instancia, en la cual en la de segunda instancia estaba Felipe Córdoba, Byron Guillén, Luis Rivera, en la cual dijeron que si bien es cierto, la víctima no acusa a Freddy Carrión, pero que existe un testimonio que es de su pareja, Mauro Falconi, y él dice que aparentemente quería tocarles. De lo que ha ocurrido desde el punto de vista de Freddy Carrión y de su esposa, de Priscila Schettini. Bueno, y como decía, ¿no?, la esposa del ex defensor del pueblo, un hecho que llamó la atención y que quedó en el olvido, quedó ahí, es que la policía encontró en el departamento del ex ministro de Salud, Mauro Falconi, el día del incidente, $47,000 en efectivo. ¿Qué hacía ese dinero ahí? 47,000 era, no era más, ¿no? 47,000. $47,000. Luego de este hecho vino una serie de recursos legales interpuestos por los abogados de Freddy Carrión para intentar conseguir su libertad, pero todos fueron negados. Exactamente, ¿no? Y también en todo este proceso, como también lo dijo Priscila Schettini, la Fiscalía actuó de oficio, a pesar de que la presunta víctima nunca presentó una denuncia, no lo hizo. Hagamos una breve cronología del proceso. El 17 de mayo de 2021, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Adrián Rojas, emitió la boleta de prisión. La prisión fue apelada, pero el 3 de junio, dicha apelación fue rechazada por el tribunal. Exactamente. Luego, el 10 de agosto, Carrión fue llamado ya a juicio por el mismo juez nacional, Luis Adrián Rojas. El 19 de agosto, su defensa presentó un recurso de habeas corpus y medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Pero 5 días después, el 24 de agosto, el tribunal negó nuevamente ese recurso. ¿Qué ocurrió? Esto fue apelado por Carrión y el 7 de septiembre la Corte Nacional de Justicia también negó esa apelación. El 14 de octubre del mismo 2021, el tribunal ratificó la prisión preventiva del entonces defensor del pueblo. Y el 20 de octubre, Carrión fue sentenciado a 3 años de prisión por el delito de abuso sexual. En cambio, el 26 de noviembre su defensa apeló la sentencia, lo cual fue negado. Ya en el año 2022, exactamente el 3 de enero, se pidió la caducidad de la prisión preventiva por haber transcurrido más de 6 meses, pero nuevamente fue negada esa solicitud. Y continúa esta cadena de negaciones porque posteriormente se presentaron otros recursos de habeas corpus y como los anteriores también fueron negados. Bueno, eso en el campo judicial, ¿no? Pero la parte política también tuvo sus novedades, ¿no? Porque la Asamblea Nacional de ese entonces se activó y enjuició políticamente a Freddy Carrión. Esto ya no lo recordaba, qué bien que me haces acuerdo. Quienes pidieron el enjuiciamiento fueron los entonces asambleístas Ricardo Vanegas de Pachacutic y Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática. Así es, y esto derivó en la censura de Freddy Carrión el 15 de septiembre de 2021 con 75 votos a favor, correspondientes al Partido Social Cristiano, Creo, de Guillermo Lazo, la Izquierda Democrática y parte de Pachacutic. Bueno, y esta historia evidentemente no ha terminado y como ha dicho el propio Freddy Carrión, su esposa y sus abogados, esto se va a ir a instancias internacionales. Mira, ¿no? Y obviamente esto va a ser un proceso bastante largo que podrá tomarse meses, incluso años, obviamente, ¿no? Pero si es que se le da la razón a Freddy Carrión en tribunales internacionales, el perjudicado obviamente será
el Estado ecuatoriano. Brevemente unos comentarios, por ejemplo, de Edgar Terán, la señora Priscila, un ejemplo, quien nos dice aquí, Ricardo Silva, no, eso no, felicidades para el doctor Carrión y su familia, felicidades para la señora Priscila, valiente luchadora, dice Bolívar de la Torre. Axel Cárdenas, 3 años en prisión preventiva, seguro, y ganan en cortes internacionales. Y bueno, pues muchísimos comentarios, congratulándose por un lado, otros preguntando qué va a ocurrir, y también sorprendidos todos, porque imagínate la historia, la épica que ha tenido que pasar esta familia, y justo todo ocurre luego de presentar el informe, ¿no?, de la Comisión de la Verdad. Hasta la temporalidad te daba a pensar de que aquí estaba ocurriendo algo fuera de la ley. Y algo que también muchos se preguntarán es, ¿qué pasó con esta denuncia por delito de lesa humanidad en contra de Lenín Moreno, María Paula Romo, el entonces ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y el propio Patricio Carrillo, que en ese momento del paro de octubre era jefe de operaciones de la Policía Nacional? Esa denuncia fue puesta hace más de 3 años por Freddy Carrión en la Fiscalía General del Estado, y hasta ahora no conocemos cuánto se ha avanzado, qué se ha hecho, qué diligencias se han realizado también, ¿no? ¿Qué pensará de todo esto María Paula Romo y los involucrados, lo que tú acabas de mencionar? ¿Qué dirán de todo esto? Seguramente mañana han de estar en algún medio de comunicación de los que conocemos, dando también sus versiones, ¿no? Bueno, como tú lo has dicho, no sabemos qué pensarán, y no se han pronunciado ni María Paula Romo ni Lenín Moreno a través de sus redes sociales, porque sin duda cuando se planteen las demandas a nivel internacional, obviamente se va a ir dirigido con nombres y apellidos. Uh-huh. Y el tiempo pasa rápido, pero deja huellas, y realmente nuestra solidaridad, nuestro abrazo para esta familia, y sí, pues para el señor Carrión, para Freddy, que es ejemplo de valentía, porque creo que eso se necesita, es lo que nosotros necesitamos contagiarnos ahora que estamos tan quedados, tan esperanzados en que las redes sociales nos solucionen los temas. Pues ahí el ejemplo de un hombre que supo luchar hasta las últimas consecuencias, y después de las últimas consecuencias sigue luchando. Así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos. Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y por favor, denle like. Apenas tenemos, ¿cuántos likes? 300 son. 369. 3000 leo yo. No, mentira, solo 371. ¿Qué pasa aquí? 371. Abuelito, dale like. Subiendo los likes. Uh-huh. Sí, ya multa mañana. No pone like, multa. De a dólar. Así es. Nos vamos, amigos. Gracias. Hasta mañana. Chao. $10.